Bueno, buenas noches a todos. Hoy es una noche especial, como todas las noches especiales que tenemos en nuestros webinars educativos. Y hoy, a falta de uno, tenemos muchos conferencistas nacionales, internacionales. Ustedes saben que siempre, parte de FUNEICO, buscamos personas supremamente especializadas, con mucho conocimiento de la enfermedad y, lo más importante, con mucho amor por esta condición, por sus pacientes, por los familiares de estos pacientes, sus cuidadores, para hablar de temas que son de interés para todos. Entonces, hoy es un espacio que tenemos para los niños, porque ustedes saben que esta condición también se da en la niñez y tenemos muchos papás que tienen muchas dudas, muchas preguntas acerca de la enfermedad inflamatoria de sus hijos, y también tenemos muchos adolescentes que todavía no son adultos, que también se conectan, nos hacen sus preguntas, y el día de hoy, entonces, este webinar se llama Colombia y Costa Rica conversando sobre enfermedad inflamatoria intestinal para niños. Nosotros somos muy cercanos a Costa Rica, tanto los gastroenterólogos de adultos como con los gastroenterólogos pediatras, además porque a través de FUNEICO hemos podido hacer lazos, y sobre todo Carolina, en esta gestión de ser gestora de la fundación, ha hecho lazos muy importantes con otros países, con otras fundaciones, y Costa Rica es uno de estos países que nos ha enseñado mucho, que tiene mucho tiempo más que nosotros en este camino de crear una fundación, de hacer un apoyo a pacientes. Tenemos acá presentes a Tatiana, que es la representante de pacientes de Costa Rica y que siempre ha estado de manera muy importante vinculada a todos estos procesos. Y bueno, y también va a estar el día de hoy participando, por supuesto. Le damos la bienvenida a Tatiana y a todos los pacientes de Costa Rica y por supuesto a nuestros pacientes de Colombia. Hoy tenemos, bueno, como siempre, la persona más especial para nosotros, de gastroenterólogos de pediátricos, que tiene los más años de experiencia y que para nosotros es el papá de la gastroenterología pediátrica, el doctor Fernando Sarmiento, que muchos pacientes que están acá conectados lo quieren muchísimo y ha sido, yo creo que ya muchos adultos lo conocen desde cuando fueron niños y fueron diagnosticados por él. Nosotros lo queremos mucho en FUNEICO porque gracias a él esta fundación también está aquí, es uno de los fundadores de FUNEICO, quien va a estar acá debatiendo junto con la doctora Diana Mora, que para mí es la segunda gastroenteróloga colombiana que más quiero dentro del país, porque ya viene la tercera que está fuera del país. Dianita ama esta condición, ama a sus pacientes, se entrega de una manera incondicional a ellos y por eso está aquí, por eso ya de su tiempo, va a estar durante este conversatorio resolviendo todas las dudas que tengan ustedes. Los invitamos a que aprovechen esta cercanía que tienen con el doctor Sarmiento y la doctora Mora, porque muchos de ustedes son pacientes de ellos, y para que puedan aprovechar estos otros dos especialistas que tenemos, que son la doctora María Estela Serrano, la doctora, aunque está en Estados Unidos y ejerce como gastroenteróloga pediatra en Washington, es colombiana, pero ama FUNEICO, ha estado muy vinculada a todas nuestras campañas, todas nuestras actividades educativas. Y bueno, entonces ella desde su experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal desde Estados Unidos, desde su formación y el amor que le tiene a Colombia, está aquí con nosotros también para discutir sobre todos los temas de interés en pediatría. Y tenemos una persona muy especial que yo quiero mucho, que aprecio mucho, que es el doctor Oscar González. Él es gastroenterólogo de Costa Rica, y como estamos aquí en un conversatorio Costa Rica, Colombia, pues él es el representante de los gastroenterólogos de adultos, es un gastroenterólogo que ayuda mucho a los pacientes de Costa Rica, es como la versión de nosotras, Dianita, doctor Sarmiento y yo en Costa Rica, lo quieren mucho sus pacientes. Tatiana, que es la representante de pacientes, pues también se apoya mucho con él. Entonces, bienvenido, doctor González. De verdad es un gusto para mí poder participar tanto en actividades académicas para médicos, pero para mí siempre las actividades para pacientes van a ser mucho más valiosas y van a tener mucho más impacto porque estamos aquí de tú a tú con los pacientes, con sus familias, resolviendo las dudas. Entonces, gracias a todos por estar aquí, por hacer este conversatorio. Los invitamos a todos los adolescentes, niños, papás, mamás, cuidadores, a que hagan sus preguntas en el chat. Cualquier pregunta es importante. Aprovechen estos tres especialistas que van a estar aquí, cuatro especialistas que van a estar aquí
para que les resuelvan las dudas con respecto a los niños, al proceso de transición pediátrico. Y bueno, estamos acá para ustedes y por ustedes, porque ustedes son la razón de ser de FUNEICO. Bienvenidos y muchas gracias a todos ustedes por sacar de su tiempo para estar acá, para preparar conferencias, para preparar charlas, preguntas, para tener aquí un tiempo de su familia con los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de Colombia. Gracias de verdad por este esfuerzo. Un abrazo. Yo estoy aquí conectada aprendiendo también. Entonces, bienvenidos y les doy ya vía abierta para que empiecen el conversatorio. Pues buenas noches para todos. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Les voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Entre el doctor Sarmiento, la doctora Serrano y yo, vamos a hacer una conferencia con diapositivas sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, generalidades, diagnóstico y tratamiento. También el doctor Sarmiento va a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy temprano. Y ya para finalizar, el doctor Oscar va a hablarnos sobre la transición. Yo soy Sí, perfecto. gastroenteróloga pediatra de la Universidad del Bosque en la ciudad de Bogotá y soy la líder del servicio de gastroenterología pediátrica del Hospital de la Misericordia. Pertenezco al Colegio Colombiano de Gastroenterología y soy también la coordinadora del grupo de trabajo de enfermedad inflamatoria intestinal. Este es mi conflicto de interés, que me encanta estudiar enfermedad inflamatoria intestinal, me encanta ayudar a los niños y a los pacientes y a los papás con enfermedad inflamatoria intestinal. Amo profundamente la labor que hace FUNEICO y por eso es que estoy acá. Quise empezar con una frase que se llama: el hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende, ¿sí? Porque pues es como un mecanismo de defensa. Por eso lo primero que tenemos que hacer para poder entender qué es lo que está pasando con la enfermedad es conocerla, ¿sí? Y en el argot médico, algún anónimo alguna vez dijo: no se diagnostica lo que no se piensa, ¿sí? Y no se piensa lo que no se conoce. Entonces, no solamente ustedes como papás, como pacientes, sino también como médicos y cuidadores, tenemos que conocer la enfermedad inflamatoria intestinal para poderla diagnosticar, ¿sí? Para poder pensar en ella. Vamos a hablar un poquito de la definición. Es una enfermedad que engloba mucha enfermedad, ¿sí? Tres representativas grandes: colitis ulcerativa, colitis indeterminada y enfermedad de Crohn. Tiene varias características. Es una enfermedad crónica, es multifactorial. Eso quiere decir que no solamente se da por una causa. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores inmunológicos que interfieren en la génesis de esta enfermedad. Es severa, con una repercusión médica, psicológica y familiar muy importante. Involucra al intestino, pues claro, se llama enfermedad inflamatoria intestinal, pero no solo es del intestino. Tiene muchas manifestaciones que son que son también extraintestinales, extradigestivas. La presentación típica, como la ven abajo, se da en dos periodos de la vida: en la primera y segunda década de la vida y después de los 50 años. Pero eso no quiere decir que en las otras décadas no se presente. La inicia en la edad pediátrica alrededor del 25%, o sea, de todos los pacientes, el 25% empiezan en la edad pediátrica. Por eso es que es tan importante que los pediatras conozcamos de esta enfermedad. Se caracteriza por periodos de remisión o inactividad o mejoría, digamos, y por periodos de brotes o recidivas. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque no es que a uno le, como la varicela, que a uno le dio y ya nunca más le va a volver a dar así esté con personas con varicela, sino que va a tener momentos en que está muy bien, pero puede aparecer con brotes. La prevalencia en global en niños es más o menos, digamos que hay muchos países que no han
no tenemos datos, pero en Estados Unidos, ¿sí? Para esta bibliografía que es del 2018, había de 26 a 198 casos por 100.000 habitantes de enfermedad de Crohn y de 37 a 229 casos por 100.000 habitantes de colitis ulcerativa. Y acá tenemos también esta incidencia en Europa y Latinoamérica. Desafortunadamente, fíjense que la mayoría dicen no datos, no es que no existan, sino que no los reportamos. Entonces es una invitación para si los pediatras y los médicos que están conectados de Costa Rica tenemos que reportarlo, tenemos que escribirlo, tenemos que registrarlo. Argentina de 0,4 por 100.000 habitantes. Este trabajo es muy bonito, salió en la revista de Gastroenterología de México y es de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica, donde vemos que son 9 países, hicieron un seguimiento de 10 años, donde se ve una muestra de 607 niños de 2 a 16 años y ahí están los valores. Entonces, fíjense, casos de colitis ulcerativa alrededor del 78%, enfermedad de Crohn 17%, y colitis indeterminada 4%. La relación colitis ulcerativa enfermedad de Crohn es de 4,6 a 1 en este trabajo y el compromiso de la colitis ulcerativa un 67% pancolitis y el compromiso del colon en enfermedad de Crohn alrededor del 59,6%. Entonces, eso es importante, ya estamos teniendo datos, ya estamos caracterizando la enfermedad. Un incremento anual, fíjense esto, esto fue datos en el 2021, pero miren cómo la colitis ulcerativa a través del tiempo se está disparando. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Con orgullo tengo que mostrar los datos de nuestro registro colombiano de enfermedad inflamatoria intestinal, liderado por el doctor Sarmiento que nos acompaña acá. Es un trabajo colaborativo de muchos gastroenterólogos pediatras de mi país, porque queremos conocer las cifras de enfermedad inflamatoria intestinal en niños y adolescentes. Ahí, estos son los datos del primer corte. Tenemos un N de 196, donde se ve clasificado por colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria indeterminada, croncolitis y colitis ulcerativa típica. Y ya hablando de la definición en general, para los que no están muy familiarizados con el tema, quiero, sin profundizar, hablar que la enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría es mucho. ¿Sí? Está la enfermedad de Crohn, está la colitis ulcerativa típica y, como les dije, la enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada, eh, pero también tenemos la colitis ulcerativa atípica y ven las 5 representaciones y también la enfermedad de Crohn cuya manifestación principal está en el colon y se llama Crohn colónico. Cuando hablamos de la etiopatogenia de esta enfermedad, y discúlpenme que corra un poquito, pero para darle paso a mis compañeros, pues tengo que correr. Fíjense que, como les dije, es multifactorial. Influye cosas ambientales como la polución, el estrés, la exposición o no a la vitamina, al sol y producción de vitamina D, la higiene, grande la dieta, el sueño, si se operó de apendicectomía o no, la actividad física, pero también el microbioma, también esa relación del microbioma, de las bacterias buenas, de todos estos microbios que tenemos en el intestino y su comportamiento, y la inmunidad, el sistema inmune y, por supuesto, la susceptibilidad genética. Hay algunos ítems que están bastante relacionados y tipificados con la enfermedad de Crohn o con la colitis ulcerativa. Y fíjense esta interacción, como para encerrar lo que les estoy diciendo, no es solamente un factor, hay muchas cosas que influyen para que se pueda dar la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Y lo que va a determinar, todas estas cosas van a determinar que se desarrolle una tolerancia intestinal, ¿sí? En esta interacción con las bacterias, con el sistema inmune, o que nos vayamos a una inflamación crónica porque se pierde la tolerancia, se falla esa capacidad de reparación, esa capacidad de aprender a convivir con las bacterias buenas y malas que tenemos en el intestino.
Esto es un ejemplo. A la derecha está cómo se afecta todo en todo este funcionamiento intestinal en la enfermedad de Crohn y cómo toda esta inmunidad, todas estas células, los linfocitos T, van todas el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, todas las sustancias van a interferir para la génesis de la enfermedad inflamatoria intestinal. Guías tenemos muchas. 2014, 2000, la otra de Crohn del 2014. En el 18 salió esta unión entre la EBSGAN y la NABSGAN, que son la norteamericana y la europea, para el manejo de colitis ulcerativa, parte 1 y parte 2. Y en el 2020 la actualización de la ECO-EBSGAN de la guía. Pero también los quiero invitar a que conozcan en nuestro Consenso Colombiano de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, ¿sí? Es una adaptación de guías, está en suplemento en la Revista Colombiana de Gastroenterología. ¿Mm? Y ya es gratis, lo pueden bajar y estoy segura que les va a servir. Hablando un poquito de la clínica, ¿cómo se manifiesta la enfermedad inflamatoria intestinal? Es de muchas formas. Tiene manifestaciones digestivas como diarrea crónica, diarreas recurrentes. Característicamente siempre en estos pacientes hay que preguntar qué tantas veces se levantan en la noche a ir al baño, ¿sí? Por supuesto, deposiciones con sangre y moco, síntomas gastrointestinales como pujo, tenesmo, urgencia defecatoria, dolor abdominal y sangrado con las deposiciones. Y con síntomas sistémicos como pérdida de peso, retraso del crecimiento, retraso del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, anemia, anorexia, decaimiento, alteraciones en el sueño, y de un 15 a un 25% de los niños tienen enfermedad perianal con fístulas. Es muy importante identificar siempre las banderas rojas, ¿sí? Siempre preguntarse a historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal en familiares de primer y segundo grado, cómo está el peso, ir a las tablas, ver qué ha pasado, porque puede haber una pérdida de peso involuntaria, pero que el niño todavía está dentro de los valores nutricionales normales. El retraso en la talla, el retraso en la maduración sexual y por supuesto, pues lesiones ya como estamos viendo extraintestinales, oculares, cutáneas, aftas orales, compromiso del ano, artritis. Ya vamos a ver un poquito más. También cuando tratamos de tipificar las diferencias entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, digamos que se presenta más en una que en la otra, pero hemos aprendido también que no es patognomónico, o sea, quiere decir que no es típico algo que digamos, si tiene esto, entonces es Crohn y si tiene lo otro, es colitis. Es un gran espectro de enfermedad. ¿Mm? Acá está todo el ejemplo de las manifestaciones extraintestinales. Fíjese que puede comprometer el hígado, puede comprometer la vía biliar, puede comprometer el páncreas, puede comprometer también la piel, puede comprometer las enfermedades en los ojos. Entonces es un amplio compromiso, cual tenemos que estar pendientes. ¿Cómo se hace el abordaje? El abordaje tiene que ser primero clínico, entonces esos niños, una historia clínica completa, con unos antecedentes claros, una historia alimentaria fundamental, una historia socioeconómica para ver qué tanto influye el ambiente y un examen físico completo, se examinan lo más desnudos que se puedan, hay que examinarles en el ano, obviamente en compañía de la persona que está con ellos en consulta, pero hay que explicarles que el ano es una parte del tracto digestivo y que toca mirarlo, las mucosas, las articulaciones, la piel debe estar sin medias para poderle ver los dedos de los pies, poder ver los caracteres sexuales, etcétera. Y ya nos vamos a una segunda parte y es tener unos laboratorios que nos ayudan a entender un poquito más. Entonces tenemos que ver cómo están las proteínas, cómo está la albúmina, la función renal, la función hepática. Muy importante un hemograma, por supuesto, buscando anemia, buscando trombocitosis que nos muestra que hay actividad o que hay inflamación. Los reactantes de fase aguda, una velocidad de cimentación globular, una proteína C reactiva, la ferritina, recuerden que también puede ser un reactante de fase aguda.
También estudiar la materia fecal, ¿sí? Tener coproscópico, tener coprocultivo, si se puede ver los gérmenes en un film array, interrogar Giardia para descartar, hacer diagnóstico diferencial, el Clostridium difficile y, por supuesto, la calprotectina fecal. Recuerden que esto es un brochazo. Si luego tienen más preguntas, podemos hablar un poquito más. Las imágenes son muy importantes. Entonces, tenemos este algoritmo donde nos muestra cómo es importante tener una ileocolonoscopia y una endoscopia digestiva alta. Creemos a veces que como es intestino solamente tendríamos que hacer una colonoscopia y no, es muy importante saber cómo está el compromiso del tracto digestivo superior. Pero también una enteroresonancia, una cápsula endoscópica, son dos herramientas muy importantes que tenemos para estudiar el intestino delgado. Y en pacientes, en médicos que tengan la experiencia, la ecografía intestinal es una excelente herramienta, es más barata y nos puede dar mucha información. También los marcadores fecales son importantes dentro de este estudio y este abordaje. Muy importante, siempre antes de modificar el tratamiento tenemos que tener estas imágenes cuando no son muy claros los síntomas, cuando a pesar de que tenemos un tratamiento la calprotectina continúa elevada y para hacer seguimiento y para el tamizaje de cáncer colorectal. Acá esto es como el espectro grande que les había contado, cómo de alguna manera las imágenes, cómo la endoscopia nos va a ayudar a dar, entender que es el compromiso y la actividad. La histología, por supuesto, hay que tomar biopsias, hay que tratar de que los patólogos sean, dentro de lo que se pueda, especialistas en esto para que busquen las alteraciones con respecto a la histología. Y así tenemos la clasificación. Tenemos la clasificación de Montreal, después se hizo la clasificación de París y esta clasificación nos encierra la edad de inicio, la extensión, la severidad clínica y el comportamiento biológico. Por eso es absolutamente importante que como especialistas sepamos clasificar a nuestros pacientes. Esta es la de Montreal y esta es la de París. Y entonces le damos una letra con un número y así podemos clasificarlo para tener un solo lenguaje. Entonces yo puedo contarle un paciente a la doctora María Estela que está en Estados Unidos y le puedo decir, yo tengo una niña de tantos años con enfermedad de Crohn que al diagnóstico tenía una clasificación de París. Puedo decir A1B, la localización era L3, la conducta era B2 y el crecimiento era G1. Entonces ya la doctora entiende en qué está. Es un lenguaje casi que universal. Y tenemos dentro de la edad pediátrica una clasificación según la edad de inicio. En inicio pediátrico, si es menor de 17 años, en inicio temprano, si es menor de 10, en inicio muy temprano, very early onset, de menores de 6, inicio infantil, menores de 2 años y neonatal, menores de 28 días. La actividad también se mide, ¿sí? Y es muy importante como profesionales de la salud y que les enseñemos a los pacientes cómo son los ítems para que ellos mismos nos digan, no, yo me hice el PUCAI, por ejemplo, si tengo por colitis ulcerativa y me dio un PUCAI de tanto, ¿sí? El PUCAI es un índice clínico, se utiliza para la actividad de la colitis ulcerativa pediátrica y tiene ítems como dolor abdominal, sangrado rectal, consistencia de las deposiciones, número de las deposiciones, deposiciones nocturnas y nivel de actividad. Eso da un número y según el total podemos saber clínicamente si está en remisión, en actividad leve, en actividad moderada o en un brote grave. El WPCDI es el índice de actividad para el Crohn pediátrico, es modificado. Además de tener clínicos, cosas clínicas y cosas de la exploración física, tiene algunas pruebas complementarias. Igual da puntaje y también nos clasifica en remisión, enfermedad leve, moderada o grave.
Tenemos este mini índice que es importante que lo conozcamos, es un índice no invasivo de inflamación de la mucosa. También en algún momento nos puede ser útil. Bueno, pero entonces, ¿cómo nos acercamos al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal? Lo primero, como les digo, es conocer que existe, no tenerle miedo, saber su frecuencia, entender que muchos niños la puedan tener, sospecharla. Tener en cuenta siempre las banderas rojas, indicar las pruebas de laboratorio, por supuesto, guiadas después de una historia clínica completa, de un examen físico completo. Los estudios endoscópicos son fundamentales con la adecuada interpretación de las biopsias. Siempre estudiar el intestino delgado, ya les expliqué algunas herramientas que tenemos. Siempre valorar la extensión de la enfermedad y determinar el grado de actividad. Es muy importante esto para acercarnos al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria. ¿Listo? El diagnóstico diferencial, porque no siempre todo un niño que tiene adolescente con diarrea crónica que sangra es inflamatoria. Tenemos que saber, ahí están muchos trastornos, pueden ser. Entonces hay que descartarlo, por supuesto, lo infeccioso, estamos en América Latina, mucho poliparasitismo, entonces hay que contemplarlo, pero también puede haber alergia, pero también pueden haber otro tipo de enfermedades que no las tenemos que olvidar. La meta del tratamiento, mejorar y mantener el bienestar general, la calidad de vida, eliminar los síntomas y minimizar los efectos adversos a largo plazo, porque hasta la fecha, desafortunadamente, no tenemos una cura total. Tenemos, como ahorita van a hablar mis colegas, muchas herramientas para ayudar a que todo vaya bien, a eliminar los síntomas y minimizar los efectos adversos. Reducir la inflamación intestinal y hacer cicatrizar la mucosa, mantener la remisión y evitar las complicaciones y, por supuesto, mantener un estado nutricional adecuado. ¿Cómo se trata? Tenemos medicamentos con la nutrición, con el ejercicio, con suplementos y complementos nutricionales, con un seguimiento multidisciplinario. Tiene que haber una nutricionista, tiene que haber un inmunólogo, tiene que haber un reumatólogo, tiene que haber muchas personas que están a nuestro lado y que nos ayudan y, por supuesto, algunas veces toca manejo quirúrgico. Esta es rápida, tenemos la tendencia en este momento, desde hace algunos años, es el tratamiento por objetivos, ¿sí? Es como tratar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo qué es lo que queremos. Y ese se llama el tratamiento por objetivos. ¿Se acuerdan que les dije que era muy importante estratificarlos porque según esa estratificación, según esa clasificación, más los factores de riesgo, podemos dar una estratificación del riesgo y ya está tipificada la terapia sugerida según la estratificación del riesgo. Por eso es tan importante tener claro que tenemos que hacer esto. Digamos que este trabajo del 2020 es muy bonito para darnos cuenta de cuánto nos estamos demorando, ¿sí? Todos, ¿sí? Desde que el paciente empieza a tener unos síntomas hasta que se hace el diagnóstico. Entonces, sabiendo que eso está pasando, tenemos que hacer estrategias para que esto mejore. ¿Sí? Muchas estrategias para distribuir, para que la gente sepa, para que los médicos sepan. Hay mucha información, en las redes sociales hay mucha información que le puede ayudar al paciente. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo, si lo quieren tomar. Para cualquier pregunta, siempre estoy dispuesta a atenderlos. Quiero presentar ahora a la doctora María Estela Serrano. Como Viviana ya dijo en su presentación, la doctora María Estela está en Estados Unidos, es gastroenteróloga pediatra y nos va a hablar sobre otro aspecto pediátrico en la enfermedad inflamatoria. Gracias, muchas gracias. Eh, para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy y yo quiero enfocarme más en la parte del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría. Vamos a tratar de cubrir todo rápidamente para poder contestar las preguntas. Yo creo que es importante empezar por decir que en los últimos 25 años el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal ha avanzado de una manera muy importante y nos ha permitido alcanzar la remisión profunda de los niños con una excelente calidad de vida y el adecuado crecimiento y desarrollo de estos pacientes.
Entonces eso es lo primero que como padres, a mí me interesa que los padres de los niños a los que diagnosticamos con enfermedad inflamatoria intestinal sepan que tenemos muchas opciones de tratamiento y que a los niños les va muy bien con su tratamiento, obviamente siguiendo con un seguimiento adecuado, etcétera, pero que es algo ha habido muchos avances en esto. Entonces, la doctora Mora nos hablaba de los objetivos del tratamiento. El primer objetivo es obviamente la remisión clínica, la resolución de los síntomas, el control de los síntomas, lo que hace que los papás busquen ayuda. Entonces, ayudar a manejar los episodios de dolor abdominal, la diarrea, los episodios de deposiciones con sangre, las dificultades de crecimiento, la pérdida de peso, etcétera. Pero como parte de los objetivos, ustedes ven que hay otras cosas. Nosotros estamos buscando una remisión endoscópica e histológica. Quiere decir que como parte del objetivo es lograr que cuando se repita la endoscopia, visualmente se vea que la inflamación se ha resuelto y en el microscopio con las biopsias también se vea esa resolución. Otro objetivo es este es un objetivo específico para pacientes pediátricos, porque es promover el crecimiento de los niños, la ganancia de peso, la ganancia de estatura y que tengan un desarrollo puberal apropiado. O sea, que empiecen su pubertad en el momento que debe ser y que tengan la nutrición y todo lo que se necesita para que tengan un crecimiento adecuado y óptimo. Queremos mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitar las complicaciones, porque esa es otra parte importante en pediatría. Todo lo que nosotros hacemos en este momento por los niños se va a manifestar y va a tener un impacto en la salud de ellos como adultos, tanto en la parte de la enfermedad inflamatoria intestinal como, por ejemplo, la salud ósea y otro tipo de condiciones. Entonces, eso es parte del tratamiento para estos pacientes. Y queremos cambiar el curso natural de la enfermedad, o sea, queremos evitar que si va a haber cicatrices después de que hay inflamación, esas cicatrices no estén para que los pacientes después no vayan a requerir cirugías y otro tipo de tratamientos más invasivos. Ahora, la clave para lograr que el tratamiento sea un éxito es trabajar en equipo. Aquí estamos en modo Copa América, entonces yo decidí poner una foto del equipo de fútbol de Costa Rica, porque es muy, muy importante que el niño, sin importar la edad que tenga, entienda que esto es un trabajo entre las tres partes del equipo. Una parte es el niño en sí, la otra parte es la familia del niño y la otra parte es el personal de salud que maneja y que ayuda a manejar al niño. Eso incluye al médico, pero también incluye a la dietista, a las enfermeras y a todas las personas como profesionales de salud que ayudan a estos pacientes. Ahora, entre el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues tiene diferentes aspectos y la doctora Mora habló un poco sobre esto. Hay una parte que es el manejo nutricional y ese manejo nutricional tiene diferentes facetas. Una es obviamente asegurarnos de que los niños tengan suficientes calorías, que tengan las proteínas, que tengan todo el combustible que el cuerpo necesita para que tengan un crecimiento adecuado. A la derecha hay una curva de crecimiento que ustedes ven. En la parte de arriba de la curva habla de la estatura. El niño iba siguiendo una estatura, un crecimiento normal en un percentil y cuando empiezan los síntomas, la velocidad de crecimiento disminuye y no mejora sino hasta que se hace el diagnóstico. E igual pasa con el peso. Entonces eso es un aspecto muy, muy importante que nos da a entender si el tratamiento está funcionando. Ahora, otra parte del manejo nutricional es que nosotros sabemos, basados en toda la ciencia que hay, que el manejo nutricional modifica las bacterias y la microbiota intestinal de estos niños. Y esa modificación de la microbiota, a su vez, cambia esa respuesta inflamatoria, esa respuesta inmune, que es la causante de la inflamación, de los síntomas, etc. Entonces, al modificar la nutrición, sabemos que puede tener un impacto directo en la inflamación de estos pacientes. Y la otra parte del manejo nutricional es manejar los síntomas. Entonces, por ejemplo, los niños que cuando tienen mucha inflamación no pueden tolerar los lácteos o no pueden tolerar las comidas picantes o no pueden tolerar las comidas que tienen mucha fibra. Entonces, el manejo nutricional es dar la orientación que se necesita para que los niños tengan menos síntomas. Además del manejo nutricional están pues los medicamentos y entre los medicamentos aquí están algunos de los que son como de uso inicial y que están disponibles con mayor facilidad. Entonces la mesalamina
es una medicina que está relacionada con la aspirina y tiene como ese mismo efecto antiinflamatorio. Es una medicina que no se absorbe, que actúa de manera local, donde se libera, ya en cualquier parte del tracto digestivo donde se libera, y que puede ayudar para los casos leves de colitis ulcerosa principalmente y enfermedad del colon. No está indicada para enfermedad de Crohn's. También el uso de antibióticos. Los antibióticos se han utilizado por la misma razón que yo hablaba del manejo de la microbiota, para modificar esas bacterias que están en el colon y a su vez modificar esa respuesta inflamatoria. Entonces, a veces se usan antibióticos en colitis ulcerosa aguda, severa, cuando los niños están hospitalizados, pero también se pueden usar, por ejemplo, cuando hay enfermedad perianal. Entonces, si un niño tiene un absceso o tiene una fístula perianal que está drenando, que está infectada, el manejo con antibióticos va a ayudar a ese paciente y es parte del tratamiento. Y tenemos los esteroides. Entonces, entre los esteroides están los esteroides sistémicos, como la prednisona o la prednisolona, la cortisona, y también tenemos un esteroide que se llama la budesonida, que es un esteroide específico del cual solamente se absorbe más o menos el 10 al 15% de lo que el paciente ingiere. Entonces, al ser la absorción menor, los efectos secundarios son menores. Ahora, es importante saber que el objetivo del manejo del tratamiento en estos niños es que no usen esteroides por un tiempo prolongado. Y se considera un tiempo prolongado más de 10 a 12 semanas. Ustedes van a ver que a veces a los niños les formulan un curso corto de esteroides como para suprimir la inflamación y luego sí se hace un tratamiento de mantenimiento. Pero quería mencionarlos como parte de los medicamentos que utilizamos. Hay otros medicamentos que se consideran inmunomoduladores. Entonces, estos medicamentos, como dice el nombre, modulan esa respuesta inmunológica. La alteran para que esa respuesta inmunológica que está sobreactuada y sobreactiva se disminuya y vuelva al nivel basal que se requiere. Entonces, estos inmunomoduladores incluyen la 6-mercaptopurina, que también se conoce como azatioprina, y el metotrexato. Estos medicamentos tardan en actuar, requieren algunas semanas para tener suficientes niveles en la sangre para que empiecen a actuar en los pacientes. Entonces, no están indicados cuando el paciente tiene una exacerbación de los síntomas, pero sí son medicamentos que se utilizan con éxito para mantener esa respuesta inflamatoria controlada para estos pacientes. Y por último, tenemos los medicamentos que hemos estado utilizando más regularmente en los últimos 25 años, que son los biológicos. Se llaman biológicos porque son proteínas que van dirigidas a proteínas que el cuerpo produce y que son parte de esa cascada inflamatoria. Entonces, el primer biológico que se descubrió y el primer biológico que se utilizó en pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal fue el infliximab. Hoy en día tenemos infliximab y tenemos biosimilares, que son moléculas muy, muy parecidas a la molécula original, que es el infliximab, con los mismos efectos, la misma eficacia, los mismos efectos secundarios, pero que tienen un costo menor y que algunas veces las compañías de seguros o las compañías prestadoras que proporcionan los medicamentos prefieren utilizar los biosimilares y se ha demostrado que tienen el mismo efecto que la molécula original. Entonces, el infliximab y el adalimumab son los dos primeros biológicos que se utilizaron en pacientes pediátricos, todavía son muy utilizados, atacan una proteína que se llama el factor de necrosis tumoral, que está en la parte de arriba de la cascada inflamatoria. Entonces, al dirigirse a esa proteína y eliminar esa proteína, pues toda esa cascada inflamatoria se suspende y ya se controla la inflamación. Tienen una actuación rápida, entonces ustedes verán que a veces cuando los niños están hospitalizados, nosotros utilizamos estos medicamentos, estos biológicos, para controlar la inflamación, pero también sirven como medicamentos de mantenimiento para poder mantener esa inflamación bajo control. Más adelante se descubrieron otros biológicos y otras proteínas que van a dirigirse a otro tipo de proteínas. Entonces, el vedolizumab es un medicamento más dirigido. Se dirige a una proteína que está en las células del tracto digestivo solamente. O sea, que solamente sirve para controlar la inflamación del tracto digestivo, o sea, enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, es un medicamento muy seguro, que no suprime el sistema inmune, que no afecta la forma como los pacientes responden a las infecciones, que se utiliza bastante en pediatría. El ustekinumab también
se utiliza bastante. Y el ustekinumab tiene la ventaja de que se dan inyecciones que no necesitan estar en infusión, sino que se puede poner una inyección que se puede hacer en la casa. El mirikizumab es otro biológico más nuevo y podemos hablar de ellos si alguno de ustedes tiene preguntas específicas sobre estos. Y los dos últimos que están en la lista son medicamentos que se llaman de moléculas pequeñas que atacan la inflamación en otro punto. Tienen la ventaja de que se pueden tomar por vía oral. Entonces, es importante conocer un poco todas las opciones porque tenemos muchas opciones para poder lograr esos objetivos de los que hablábamos al principio. Parte del tratamiento, ya hablamos de la nutrición, hablamos de los medicamentos, la doctora Mora mencionó también el tratamiento quirúrgico. Entonces, la cirugía es parte del tratamiento. No quiere decir que el paciente haya fracasado con la nutrición y los medicamentos, sino que se considera todo dependiendo del caso del paciente. Hay pacientes que necesitan lo que nosotros llamamos una resección intestinal, que es eliminar una parte del intestino. Por ejemplo, los pacientes que tienen una área de estrechez en el intestino que no permite el paso del flujo digestivo, y estos pacientes presentan una obstrucción y requieren que se elimine esa parte que tiene cicatriz y que se ha estrechado. Otros pacientes con colitis ulcerativa requieren colectomía, que es la resección del colon, y estos pacientes algunas veces pueden estar sin tratamiento después de la cirugía. Y el manejo quirúrgico de la enfermedad perianal, porque dependiendo si el paciente tiene fístulas o si tiene abscesos, entonces puede requerir el drenaje de estos abscesos. Eso se hace quirúrgicamente, y algunas veces se ponen unos cetones, que son unos instrumentos que se dejan en esa parte donde está la fístula para permitir que haya un drenaje y evitar que haya infecciones más adelante en esa área. Parte del manejo, ya no hablando sobre el tratamiento en sí, sino parte de cómo manejamos a estos pacientes, incluye el tamizaje o el screening, que era lo que la doctora Mora hablaba. Y yo creo que esta es una parte muy importante porque a veces cuando nosotros, como el equipo médico, nos enfocamos en lograr manejar los síntomas y manejar toda esa parte, a veces dejamos atrás esta parte que es tan importante, y los papás de los pacientes son los mejores abogados de los niños. Entonces, que ustedes sepan que es importante evaluar la salud ósea de los niños, especialmente si los niños han tomado esteroides por más de 10 o 12 semanas, se requiere que haya una valoración de la salud ósea para eliminar y estar seguros de que el paciente no tenga osteoporosis ni osteopenia. Es importante evaluar la salud de los ojos, entonces nosotros recomendamos que vean a los oftalmólogos una vez al año para estar seguros de que no hay inflamación allí. También en relación a los medicamentos que utilizamos, estos medicamentos que modulan el sistema inmune se han asociado con cáncer de piel que no es melanoma, pero hay otros tipos de cáncer de piel y se vuelven más frecuentes con estos medicamentos. Y la solución es muy sencilla: ir al dermatólogo una vez al año, que evalúen al niño, estar seguro de que no tenga lesiones, es parte del manejo integral de estos pacientes. Ya cuando son más grandes y han tenido la enfermedad por más de 10 años, entonces se hacen las colonoscopias de seguimiento que nos ayudan a tamizar a los pacientes para evaluarlos y estar seguros de que no haya ninguna incidencia de cáncer de colon ni de pólipos, etcétera. Parte de ese tamizaje y ese screening es estar seguro que seguimos la nutrición de los pacientes, su crecimiento. Los evaluamos para estar seguros de que no tienen anemia, porque más o menos una tercera parte de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden presentar anemia. Entonces queremos estar seguros de que ese no es el caso. Algunos pacientes responden a la anemia con suplementos de hierro orales, pero algunos pacientes requieren hierro endovenoso, que es una forma casi garantizada de que el paciente tenga el hierro que necesita y se resuelva la anemia. Y aunque nosotros manejamos niños, es importante hablar con ellos sobre el uso del tabaco y recomendarles que no usen tabaco. Y no es solamente por todo lo que sabemos sobre el tabaco y el impacto en la salud, sino específicamente en la enfermedad inflamatoria intestinal. El uso del tabaco aumenta los síntomas y el riesgo de hospitalización, especialmente en los pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces es muy importante que nosotros le digamos eso a nuestros pacientes. Hablar sobre las inmunizaciones, esa es otra parte que los papás nos tienen que ayudar. Hay vacunas, además de todas las que están recomendadas para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
las que estén disponibles, la vacuna de influenza, que estén vacunados contra la neumonía, contra el herpes zóster, que hay gente que le dice culebrilla a esa enfermedad, y cuando algunos de estos medicamentos que suprimen el sistema inmune predisponen a los niños a tener herpes zóster, que estén vacunados contra el papiloma, contra el virus del papiloma humano y contra el COVID, si es posible. Y hay otras vacunas, cuando los niños están usando medicamentos que suprimen su sistema inmune, que están restringidas, que son las vacunas vivas, o sea, la vacuna de la varicela, de las paperas, del sarampión y de la rubiola. Entonces es muy importante que la persona que maneja las vacunas del niño sepa exactamente cuáles están indicadas en el caso específico. Y por último, estar pendientes de la salud mental. Eso es parte del manejo de estos pacientes, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente los adolescentes, que ya de por sí están en una edad donde están conociendo el mundo, conociendo su cuerpo, todo está cambiando. Y si además de todo tienen un diagnóstico de una enfermedad crónica que puede ser tan difícil, pues tienen un riesgo más alto de tener problemas de salud mental. Ahora, nosotros como gastroenterólogos no somos las personas indicadas para manejar eso, pero sí tenemos que encontrar recursos para poder ayudar a orientar al niño y a la familia a los recursos que necesitan. Los padres nos ayudan bastante porque ellos conocen al niño y saben si el niño está ansioso. Entonces, hablar con su gastroenterólogo y decirle, he notado que está un poco deprimido, que no quiere salir, que no quiere estar con sus amigos, para uno poder intervenir pronto y poder manejar estos aspectos de la salud mental que son tan importantes. Y al final yo pienso que para hacer el tratamiento en cada sitio, con cada paciente, es importante empezar donde estemos. En el punto en el que estemos, empezamos, usamos lo que tenemos y hacemos lo que podamos. Esa es la idea, lo hacemos todos juntos. El niño hace su parte, la familia hace su parte y el equipo de salud hace su parte también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Como de costumbre para nosotros es un gusto estar con ustedes y estamos muy satisfechos y contentos de que tenemos casi 100 asistentes y de esta manera estamos cumpliendo con uno de los principales objetivos de FUNEICO, que es la enseñanza, la educación, el acompañamiento. De manera que bienvenidos todos y muchas gracias por su asistencia. Seguramente voy a repetir algunos conceptos, pero aprovechando como estrategia educativa el reiterar ciertos puntos importantes. Entonces vamos a enganchar con lo ya dicho por la doctora Mora y por la doctora María Estela. Seguramente me van a facilitar mi exposición porque ya se dijeron varias cosas y reitero, la repetición de los conceptos en los puntos importantes es parte de la estrategia educativa. Al final estaremos pendientes de todas sus preguntas. A través de Carito, ustedes nos pueden contactar a cualquiera de nosotros, de manera que estamos siempre dispuestos de día y de noche. Así ha sido con el chat de FUNEICO, estar siempre. Pensamos cuando programamos este webinar, hablar de generalidades de la enfermedad inflamatoria y de tratamiento, y también referirnos a algo muy complicado que nos ha resultado a los gastropediatras y desafortunadamente como víctimas a nuestros pacientes, es la presentación de esta enfermedad en edades muy tempranas. Entonces se ha llamado de comienzo muy temprano. Brevemente, para empezar a hacer las diferencias, la clasificación en adultos se mantiene o se basa en los fenotipos, es decir, en las características de la enfermedad, ya sean endoscópicas, clínicas, radiológicas, y tenemos por estos fenotipos tres, que son colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y una enfermedad inflamatoria no clasificable, que es como una
situación intermedia que en un momento dado no se puede decidir con claridad si es una u otra. En cambio, en pediatría, esta diapositiva ustedes ya la vieron, y aquí yo la puse al contrario. La doctora Mora mostró las tres de los adultos, y yo muestro y resalto en esos tres fenotipos de los adultos, que es enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y enfermedad inflamatoria no clasificable, aparecieron para niños un Crohn colónico y una colitis ulcerativa. Y para complicar más la situación y el espectro de la presentación en los niños, esta colitis ulcerativa se divide además en 5 subtipos, que es bien complicado, y esto es desde el punto de investigación, pero en la práctica clínica es bien complicado llegar a hacer la especificidad de estas características. Por edades me voy a referir, están encerraditas en este cuadrado rojito, la de inicio muy temprano. Antes de los 6 años, se llamó de inicio muy temprano, antes de los 10 años de inicio temprano, antes de los 17 años de inicio pediátrico, pero más complicada la situación para su estudio, diagnóstico, orientación, tratamiento, y para los pacientes. Tenemos dentro de ese grupo de menores de 6 años, de inicio muy temprano, tenemos otras 2 clasificaciones, una de inicio infantil, menores de 2 años, y una neonatal, menores de 28 años. A medida que disminuye la edad, eso es inversamente proporcional, a medida que disminuye la edad, se complica más la situación clínica para los niños. Para resaltar solamente, por ejemplo, las diferencias endoscópicas para colitis ulcerativa con estas nuevas clasificaciones, y haciendo las diferencias en los niños. En la columna de la izquierda, que es la de Montreal, que es de adultos, a la de niños se sumó un E4 de esta nomenclatura de la que hablaba la doctora Mora, y en los adultos llegaba solamente hasta el ángulo del vaso, es decir, en el cuadrante izquierdo, en la parte izquierda del abdomen. Y para los niños se colocó una nueva que es E4, que es llegando hasta el ángulo hepático. Entonces se habla de una pancolitis. Ya esas son las diferencias, y podemos ver cómo en niños las cosas se complican más. En todos los niños, es decir, en menores de 18 años, este tipo de presentación. En adultos solamente se compromete el colon izquierdo, y aquí se compromete prácticamente todo el colon. Y la severidad, distinto a los adultos, es o severa o no severa. Igual para la enfermedad de Crohn, tenemos unas diferencias, y allí en cuanto a la edad, ya lo hemos subrayado. Se hizo una clasificación distinta a la que había hasta el 2005. En la localización L4, una afectación alta para los niños, tenemos una afectación alta por encima del ángulo de Trace, que es a nivel del duodeno, es decir, casi las 3/4 partes del duodeno, el estómago y el esófago y la mucosa oral, y una L4, que es afectación desde abajo, desde el mismo sitio del duodeno hasta el tercio distal del ilion. Entonces, fíjense que la enfermedad en los niños es más extensa. Igual para el comportamiento, cuando hay penetración, que hay fístulas en la enfermedad de Crohn, esa es una de las características que ensombrecen el pronóstico de la enfermedad inflamatoria cuando es Crohn, que se fistuliza, hay comunicaciones interasas, y hay salida, digámoslo de esa manera, salida de la enfermedad hasta la región perianal con abscesos y fístulas. De manera que, y además, fíjense ustedes que para adultos obviamente no se tiene en cuenta el crecimiento, y es una
en la clasificación, no algo nuevo, tener en cuenta el crecimiento y el desarrollo de los niños, incluyendo el desarrollo puberal. Decíamos que las cosas se complicaban en la medida que iba disminuyendo la edad. La enfermedad inflamatoria, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria no clasificable. En adultos, los 3 fenotipos que ya hablamos. En pediatría tenemos 5 fenotipos, pero además de clasificarla por las características clínicas, radiológicas, endoscópicas, también se debe clasificar por edad, porque en la observación de los investigadores es que en los niños se comportaba, el curso de la enfermedad era distinta, en la endoscopia se comprometía de una manera diferente, se localizaba en unos sitios diferentes a lo clásico del adulto. Y de tener estos 5 subgrupos por edades, pues estos 3 en cuadraditos, en rectángulos verdes, son los menores de 6 años. La enfermedad inflamatoria se presenta a esta edad en los menores de 6 años en un 15%, en infantil un 1% y la neonatal, menores de 28, en el 0,2%. A medida que va disminuyendo la edad, se va presentando, obviamente, porque el niño ha vivido menos, se presenta en un menor porcentaje, pero en esa misma proporción, inversamente, se habla entonces distinto a los niños mayores, a los adolescentes y a los adultos, por supuesto, de una enfermedad inflamatoria que es, digamos, con la presentación clásica, una enfermedad inflamatoria que se ha denominado monogénica porque tiene que ver con la genética. Ya vamos adelante, más adelante en una diapositiva más clara. Y la neonatal, en estos 3, menores de 6 años, fuera de estas 2 nomenclaturas o nombres que se le han dado, hay una enfermedad inflamatoria like o que se parece a la enfermedad inflamatoria. La terminología todavía no está muy definida porque se siguen encontrando genes, se siguen encontrando características. ¿Cómo es el curso de la enfermedad? Yo quiero aquí simplemente tomar lo que ya dijo la doctora Mora y hacer énfasis en los menores de 6 años. Hasta que los niños verbalizan sus síntomas, generalmente cuando son mayores de 2 años, pues el dolor abdominal sigue siendo una de las características fundamentales en esta trilogía clásica que es de manifestaciones clínicas, que es dolor abdominal, diarrea y sangre en las deposiciones, además de las deposiciones nocturnas. Hay pérdida de peso, esto es como general para todos. Inapetencia es una enfermedad crónica que ocasiona dificultades en la alimentación. Todo esto sumado lleva a una falla de crecimiento y tiene manifestaciones extraintestinales que comprometen el curso de la enfermedad todavía más y se presenta más en niños que en los adultos. ¿Cuál es el problema fundamental, sobre todo en niños? Recordemos, ya lo dijo la doctora Mora, vivimos en países de ingresos bajos, donde la salubridad no está muy bien controlada por el Estado, la educación también tiene que ver con esto, y todas las diarreas que tengan sangre, incluso los médicos estamos propensos o proclives a pensar en que es infeccioso o parasitario, y entonces pensamos desafortunadamente primero en amebiasis o en infecciones bacterianas, y estos pacientes pasan por varios médicos, por varios pediatras, con tratamientos para amebiasis, para infecciones bacterianas, y el problema se agrava más, sobre todo en los menores de 2 años, que tenemos alergia a la proteína de la leche de vaca. Esta alergia a la proteína de la leche de vaca es un diagnóstico, por decirlo gráficamente, está de moda. Entonces, todas las diarreas
que tengan pintas de sangre o muestras de sangre, de posiciones sanguinolentas, estamos siempre pensando que es alergia, sobre todo si son pequeños. Entonces allí las cosas se confunden mucho con estos niños precisamente de enfermedad inflamatoria de comienzo muy temprano. El problema es que a la alergia de la proteína de leche de vaca, como es tan frecuente, y pues uno tiene que pensar en lo más frecuente, y la enfermedad inflamatoria no es que sea tan frecuente, pasan muchos días y los manejan con nutrición. Y se agrava el problema porque la nutrición, los cambios nutricionales, ya lo mencionó la doctora María Estela, es parte del tratamiento. Entonces los pacientes mejoran y pensando que es alergia, entonces quedamos todos muy felices y se siguen cubriendo una enfermedad que posteriormente reaparece el sangrado con más vigor y con mayor severidad y nos ha ganado tiempo la enfermedad. En esta edad de menores sobre todo de 2 años, la anemia, por lo que están en desarrollo, la anemia es más frecuente, más severa, al punto de necesitarse transfusiones sanguíneas. Se empieza un componente genético que no se contempla mucho en los niños mayores o en los adultos, pero en los niños menores de 6 meses, de 6 años, perdón, y en la medida que va bajando la edad, el componente genético cobra muchísima importancia. Y esto complica más las cosas porque se necesitan estudios especiales, que no en todas partes, en todos los países o en todos nuestros hospitales contamos con estos estudios de genética que son muy especializados. El problema también es que se presenta y se encubre la enfermedad, ese daño del colon con otras enfermedades autoinmunes, entonces hay que estar muy atentos en estos menores de 6 años, muy atentos en que aparezcan infecciones en otros sitios, infecciones pulmonares recurrentes, infecciones de vías urinarias, una sobreinfección al daño ya intestinal por la enfermedad inflamatoria, se suma el daño de estas enfermedades autoinmunes, inmunodeficientes, que hacen que se infecte muy fácilmente el intestino y se suman allí dos factores que agravan las cosas. Y por último, tenemos que en estas edades y con esta forma de presentación de la enfermedad, el tratamiento convencional poco sirve y los biológicos, que son nuestra arma última, la mejor, en fin, también falla muchísimas veces. Y esto hace que estos pacientes recaigan, tengan mayor compromiso. Y aquí saqué aparte estos últimos 3 grupitos. Y entonces, fíjense ustedes que las líneas rojas, la de arriba está delgada, la en medio un poquito más gruesita y la de abajo mucho más gruesa, para enseñarles o para recordar que entre menor edad el problema se complica más y la enfermedad inflamatoria intestinal en los niños de 6 meses, menos en los de menores de 6 años, menos en los de 2 años y menos en los de 18 meses, es poligénica. Esta enfermedad inflamatoria poligénica se le llama a la enfermedad de los adultos y de los niños mayores. Aquí en la medida que va creciendo el individuo, la enfermedad inflamatoria comparte muchísimos genes, por lo menos más de 250 genes, y entonces deja de estar tan relacionada con la genética. En cambio, en los menores de 6 años y a medida que va disminuyendo la edad, aparece la enfermedad inflamatoria intestinal monogénica y esto solamente se tiene como desde el 2010 en adelante. Y como hay más estudios genéticos, el avance del estudio del genoma humano y la secuenciación, es decir, el estudio de ese genoma completo, ha permitido que se comprenda más la enfermedad inflamatoria en los menores y por eso se le ha llamado
de muy temprano comienzo. Para complicar las cosas está la enfermedad inflamatoria que se parece a la enfermedad inflamatoria. Tiene el mismo daño intestinal, algunos síntomas, pero las infecciones recurrentes de los pacientes y algunas características del laboratorio clínico, cuando se llama a que nos ayude el inmunólogo, ya ustedes escucharon de las doctoras Mora y Serrano, que este es el manejo de esta enfermedad debe ser interdisciplinario. Y resulta que estos pacientes menores de 6 años tienen mayor predisposición genética. Ya no tanta predisposición genética, es una genética directa. Los pacientes mayores son susceptibles a que con el medio ambiente, el microbioma intestinal alterado, y una predisposición genética aparezca la enfermedad. Pero en estos 3 grupos de menores de 6 años, el problema de herencia es más directo. También tiene que ver el medio ambiente y la microbiota intestinal. Esto todo se suma para que lo genético que ya está expresado directamente se comprometa más. Eh, para mayor complicación, a pesar de que es monogénica, es decir, que se compromete un solo gen, en este gen ya se han encontrado más o menos entre 75, 80 y siguen descubriendo mutaciones. Se asocia a enfermedades raras de nombres extraños, poco comunes en las que uno no piensa, y esto nos ha puesto a estudiar cada vez más y para comprender cómo se manifiesta este daño del intestino, que es parecido a la enfermedad inflamatoria intestinal, y entonces el diagnóstico diferencial se hace muy difícil en estos pequeñitos. Como decíamos, esta enfermedad es refractaria al tratamiento convencional, fallan hasta los biológicos, y esa es una de las características con las que puede uno orientarse cuando uno piensa que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria común y corriente y fracasan el tratamiento convencional y después fracasa el tratamiento con biológicos. Debe uno pensar en que se trata de una enfermedad de componente genético y hay que estudiarlo desde ese punto de vista. El tratamiento es distinto, incluyendo los trasplantes de médula. Ustedes ya se van dando cuenta que la aparición de esta enfermedad a esta edad es muy complicada. Son más severas, tienen más recaídas, hacen más cirugías y la mortalidad es muchísimo mayor. Falta una diapositiva que ya la puso la doctora Mora y era solamente para recordar el trabajo que hicimos del registro colombiano, donde de 209 pacientes, allí ustedes ven los porcentajes de colitis ulcerativa típica, de enfermedad de Crohn, de enfermedad inflamatoria no clasificable, de enfermedad de Crohn colónica y de colitis ulcerativa atípica. Y terminamos dándole las gracias, reiterando el agradecimiento a su asistencia. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la participación. Para los que no me conocen, que no son acá de Costa Rica, yo soy Tatiana Villegas, soy la presidenta de la Asociación de CUSI y Crohn en Costa Rica. Es una organización que ya tiene alrededor de 12 años de estar trabajando con los pacientes acá en el país. Y tengo el agrado de presentar al doctor Oscar González, que como antes mencionaban es ya pues una mano derecha de nuestra organización, es un pilar de el trabajo que realizamos para poder hacerlo de manera lo más profesional posible y educada posible. De paso es mi médico tratante, entonces ahí luego hemos trabajado cosas en conjunto desde esa perspectiva. Él es médico gastroenterólogo en la Caja Costarricense del Seguro Social.
Es miembro de las organizaciones internacionales de ECO y de PANCO, por ahí, por eso los doctores también ya lo identifican. Y como decía, pues ya tiene bastante tiempo de estarnos apoyando a la organización, a nuestra junta directiva, para poder brindarle pues lo mejor posible a las personas que se acercan a nuestra organización. Entonces, vamos a darle la palabra al doc un ratito. Hola a todos. Antes de empezar, yo voy a conversar un poco hoy sobre el proceso de transición de un niño en control en enfermedad inflamatoria intestinal al momento de empezar su control en un gastroenterólogo de adultos. Yo soy gastroenterólogo de adultos, únicamente veo adultos, pero definitivamente soy un apasionado de esta enfermedad. Comparto muchísimo interés y no puedo ni siquiera imaginar a veces cuando nosotros que estamos con este paciente adulto de frente con lo que puede significar para ustedes, los que están hoy como padres de niños con un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, que de repente aparezca este diagnóstico con las criaturitas de ustedes, definitivamente. Esto es un impacto muy fuerte y creo que estas son actividades muy enriquecedoras. Muchas gracias a la Asociación de Colombia por permitirnos compartir estos espacios. Y para ir entrando en materia, bueno, esta es mi declaratoria de conflicto de intereses. Esto que yo les tengo aquí, esta primera diapositiva, que es un poco de información sobre lo cual tomé yo de lo que vengo a conversar con ustedes un poquito esta noche, es para ilustrar de dónde viene saliendo un poco de lo que yo quiero hablar, de la importancia del proceso de transición de un niño a un gastroenterólogo de adultos en enfermedad inflamatoria intestinal. En realidad, nada de esto es que a mí se me ha ocurrido o que a mí me parece que es bonito, sino que existe mucha literatura, existen lineamientos, existen recomendaciones, existen inclusive ya estudios clínicos que han demostrado la importancia y el beneficio de que en el proceso de pasar a un gastroenterólogo de adultos en el niño que está con enfermedad inflamatoria intestinal haya una transición establecida, haya un flujo de comunicación entre el gastroenterólogo pediátrico y nosotros los gastroenterólogos de adultos, y que esto es un proceso que lleva tiempo, pero que tenemos que tratar de establecer y de consolidar, porque esto va a repercutir, va a impactar en una mejor evolución de los niños de ustedes cuando van a seguir adelante en su proceso de vida con una enfermedad que, como han dicho los colegas, es crónica. Hasta el día de hoy no tenemos una forma de curar la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces tenemos que seguir viviendo con ella. No obstante, si bien es cierto, no podemos curarla, así como lo estaba explicando el doctor, ahora tenemos un montón de tratamientos disponibles con los cuales podemos estabilizar la enfermedad, podemos ofrecer calidad de vida. Yo sé que uno nunca quiere un diagnóstico de una enfermedad. Ustedes como papás definitivamente jamás van a querer un diagnóstico de una enfermedad como esta sobre sus niños, pero como se lo digo yo a veces a mis pacientes, definitivamente estamos en el mejor momento para enfrentarnos a un diagnóstico como enfermedad inflamatoria intestinal, porque nunca antes habíamos conocido tanto sobre la fisiopatología de la enfermedad, sobre lo que la causa. Nunca antes habíamos tenido disponibles tantas opciones de tratamiento que nos permiten frenar la evolución de la enfermedad y restaurar la calidad de vida, y que estos niños, estos pacientitos ahora en edad pediátrica, pasen a su adolescencia e eventualmente se incorporen a su vida de adultos, llevando sí este diagnóstico de la enfermedad, pero pudiéndola afrontar de una mejor manera. Así como yo como gastroenterólogo de adultos estoy esperando que lleguen estos pacientes, yo sé que mis colegas de pediatría
también están a la expectativa de se me va este pacientito, se me va este niño, cómo van a recibirlo ahí. Y ustedes, por supuesto, como padres, están aún más pendientes de cómo va a ser este proceso. Entonces, por eso es que yo quiero que hablemos un poco de la transición de gastroenterología pediátrica a adultos en sus niños con enfermedad inflamatoria intestinal. Porque como lo decía la doctora Quintero en su charla del inicio, uno de cada 4 pacientes que se están diagnosticando en la actualidad se están diagnosticando en edad pediátrica. Eso es un grupo altísimo y la incidencia va en aumento. Cada vez estamos viendo enfermedad inflamatoria intestinal que debuta más en niños y que ya nos llegan a nosotros con todo un historial de medicinas que han llevado, con todo un impacto, no solo desde el punto de vista digestivo, sino desde el punto de vista psicológico para el niño y para su familia en relación con la enfermedad. Entonces, para nosotros de adultos es importantísimo también irnos involucrando tempranamente en la enfermedad de los niños, ¿verdad? Se ha demostrado que el tener establecido un proceso de transición impacta en el control de la enfermedad, facilita la adherencia a los tratamientos e inclusive disminuye complicaciones. Esto repercute no solo en nuestro pacientito pediátrico, sino en la familia que está a su alrededor y eventualmente, si lo queremos ver más macro, impacta también en el sistema de salud porque va a poder ofrecer mejores estrategias de control para la enfermedad en nuestros pacientes. Es importante, como mencionaba antes la doctora, que con respecto a los pacientes adultos que nosotros vemos, la enfermedad inflamatoria intestinal en la niñez presenta ciertos factores que ya le suman agresividad. La enfermedad inflamatoria en los niños se caracteriza por ser más severa que en los adultos, inclusive por ser más extensa, por involucrar intestino más profundo. En el caso de la enfermedad de Crohn, se asocia a más fístulas y a más compromiso perineal. Se asocia también a más manifestaciones extraintestinales con compromiso reumatológico, con compromiso de piel, con compromiso de articulaciones, con compromiso inclusive visual en algunas ocasiones. Y además es una enfermedad que cuando está en niños, al ser más agresiva, puede requerir más necesidad de cirugías en algunas ocasiones y se ha demostrado que también son pacientes, los pacientitos pediátricos requieren más esteroides y tienden a caer más en esteroide dependencia que los pacientes que nosotros a veces vemos de adultos. Todos estos factores que yo les estoy contando, que se ven más en los niños, son factores que cuando nosotros los tenemos en adultos, los clasificamos como factores de agresividad o factores que pueden dificultar el abordaje de la enfermedad en los pacientes. De hecho, en clasificación de adultos ya se toma desde el inicio como un factor de agresividad o de severidad que el diagnóstico sea antes de, no ni siquiera de los 15 o de los 20 años, sino que hablamos de los 30 años para abajo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, lo que voy con esto es que todo paciente que llega a la consulta de gastroenterología de adultos con un diagnóstico ya en edad pediátrica de enfermedad inflamatoria intestinal, ya es un paciente más difícil, ya es un paciente más severo, ya es un paciente que para nosotros va a implicar un reto terapéutico. Se ha visto también, por supuesto, que en los pacientes en edad pediátrica, el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal tiende a traducirse también en más ansiedad, en más afectación psicológica, en más afectación de su estado de ánimo y todo esto nosotros en adultos desde inicio ya nos supone un reto, ¿verdad? Ya nos supone un paciente que desde el día 1 de consulta es un paciente difícil en el sentido de que ya viene con un historial que está establecido que dificulta el control de la enfermedad. Y por eso, por supuesto, no deberíamos esperar que el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal nos aparezca un día en la consulta porque ya cumplió 15 años, porque ya cumplió 16 y ya le tocaba pasar al gastroenterólogo de adulto. No, porque ya es un paciente que viene con mucho atrás un abordaje más complejo de la enfermedad. Y por eso es tan importante que exista un proceso de modelo de transición en esta enfermedad de los niños a los adultos.
El modelo de transición está muy utilizado en todo el mundo, es algo que se ha venido consolidando a pesar de que todavía está poco estandarizado. Pero aquí la clave sobre todo es la comunicación, como se hablaba antes. En estas enfermedades que son enfermedades tan difíciles, que hay un adecuado flujo de comunicación entre el grupo pediátrico y el grupo de adultos y los servicios de apoyo que estaban también interviniendo, el nutricionista, el psicólogo, el cirujano, si en algún momento pasó por cirugías. No tiene que haber como un espacio físico de un consultorio de transición. Puede ser una línea de coordinación, pero siempre tiene que haber unión y comunicación del grupo de niños al grupo de adultos para que esto se facilite. Es importante tener en cuenta que sí, lo que se reporta o lo que se sugiere es que desde etapas tempranas el gastroenterólogo pediatra vaya estableciendo un proceso de comunicación con el gastroenterólogo de adultos, ¿verdad? Que las terapias que se estaban exponiendo previamente, si bien es cierto, las utilizamos tal vez nosotros más en gastroenterología de adultos, es algo que se tiene que asumir desde etapas tempranas. La meta de control de la enfermedad inflamatoria intestinal, de que el paciente tenga calidad de vida y que se alcance la remisión, es una meta que hay que buscar alcanzar independientemente de la edad del paciente que tenemos, de si es un niño de 6 años o si es un paciente de 80 años. En el momento que la enfermedad está presente, hay que buscar alcanzar nuestro objetivo de remisión, y eso definitivamente necesita el involucramiento del gastropediatra, del gastro de adultos, que también tiene que formarse un poco más. Nosotros no estamos tan relacionados con los procesos de crecimiento, de desarrollo, con la afectación psicológica que a veces puede tener esto para un niño y para su familia. Y por supuesto, en el centro de esto está nuestro paciente en transición. Entonces, esto es un grupo que va a involucrar a ambos. El modelo de transición de niño a adulto en una enfermedad inflamatoria intestinal tiene que ser un proceso gradual que permita dar la línea de transición de forma pausada, de forma paulatina, de forma que se vaya estableciendo un vínculo de confianza que empieza por el gastroenterólogo pediatra y el gastroenterólogo de adultos, con confianza entre ellos para comunicarse los casos y que luego se traduzca en confianza en ese niño que va a llegar donde nosotros. Esto es un proceso que empieza desde la adolescencia temprana. Hay diferentes recomendaciones de empezar desde los 10 años, desde los 12. Lo que sí se sabe es que por lo general cerca de los 14 a los 16 años es un proceso que tiene que irse consolidando y donde a lo largo del proceso se tiene que ir introduciendo tempranamente al niño y a su familia, que es algo que se va a llegar a dar, ¿verdad? Que es un punto donde hay que pasar al paciente a otro control. Idealmente, que se identifiquen los grupos de interés y que el gastroenterólogo de niños tenga ya en su radar, en su mira, los gastroenterólogos de adultos a los cuales lo va a ir a derivar para que se vaya estableciendo un proceso de comunicación y se vaya estableciendo la transferencia, la transición. Se habla de iniciarlo entonces entre los 11 y los 14 años, eventualmente si el pediatra puede venir a la consulta de los adultos al inicio también, y que se vaya dando esta combinación, esta unión para ir consolidando esto. Estas visitas alternadas, que el paciente, ojalá si hay buena línea de comunicación, pueda ir y conocer nuestros centros, nuestras oficinas de endoscopía, donde van a ser los laboratorios, donde nosotros lo vamos a ir viendo, para que de esta forma se vayan superando los temores, ¿verdad? Porque temores siempre hay muchos, y esos temores pueden llegar a constituir barreras, ¿verdad? Siempre hay barreras en relación tal vez con las comparaciones de me irá a cuidar tanto como me está cuidando mi gastroenterólogo pediatra que me lo ve desde que está chiquitito, estará tan pendiente de cómo va su peso, de cómo va el desarrollo, dedicará tanto tiempo a hablar conmigo como lo está haciendo el gastroenterólogo pediátrico, y nada más se va a enfocar en ir viendo laboratorios.
es un proceso paulatino, pero nosotros, si bien es cierto, no estamos tan acostumbrados a la extensión tan familiar a veces del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, sí estamos completamente abiertos y los queremos recibir con los brazos abiertos cuando este paciente con enfermedad inflamatoria intestinal llega, ¿verdad? En este proceso, los padres tienen que estar involucrados, apoyando, por supuesto, a su niño, pero estando conscientes también de la importancia de que este proceso se vaya dando y ojalá temprano, ¿verdad? Para que así, inicialmente, por supuesto, los padres acompañando al niño en visitas, pero que eventualmente si el niño tiene alguna duda en particular, que ya quiere ir expresando a su gastroenterólogo de adultos, lo pueda ir haciendo. Porque a veces tenemos visiones un poco diferentes desde el punto de vista de lo que es el gastropediatra y el gastro de adultos. El gastropediatra tiene una formación más paternalista, ¿verdad? Con un rol más central de la familia, ¿verdad? Dirigido a todo el contorno familiar, está más enfocado en crecimiento y desarrollo, mientras que el gastroenterólogo de adultos tiene un enfoque más autónomo, ¿verdad? Donde está enfocado, más dirigido propiamente a ese paciente con enfermedad inflamatoria que está ahí. Que por supuesto es un concepto que hay que ampliar y que modificar cuando tenemos a un niño con toda la familia y todas las expectativas en este proceso de transferencia. Nosotros probablemente nos enfocamos más en inflamación, en lo que es vigilancia de cáncer, que es algo que hay que empezar a ver más después de 8 a 10 años y que ya llegan estos pacientes evolucionados y con más severidad de fondo. Y estas diferencias existen y este paso hay que irlo llevando de la mano de nuestro pacientito y de ustedes como familias. ¿Qué se espera del niño con enfermedad inflamatoria intestinal que va a ir transicionando a una consulta de adultos? Que vaya conociendo de su enfermedad, ¿verdad? Que desde temprano ya tenga entendimiento de la enfermedad que tiene, así como se hablaba desde el inicio de conocimiento de su cuerpo, que vaya entendiendo de su enfermedad, de la importancia que tienen sus tratamientos, de tomarlos, eso es algo que puede afectarse a veces mucho en adolescencia, de la importancia del control de sus citas y de sus laboratorios, que vaya conociendo herramientas en línea, ahora que los niños y los adolescentes están con tanto acceso a tecnología, que conozcan buenas páginas, que los dirijan, que los apoyen, que tengan la confianza de eventualmente ir incorporando temas en relación con adicciones, en relación con sexualidad, en relación con cambios que se van dando y por supuesto que se vaya dando una alineación de metas. A veces nosotros decíamos la vez pasada, el gastroenterólogo está pensando que la colon no tiene que estar limpia, que las biopsias estén sin inflamación, pero este niño y su familia están pensando que vienen los últimos exámenes de la etapa de final de la escuela, que están con toda la presión, donde están empezando colegio, están en momentos diferentes. Entonces hay que tratar de alinear metas y esto es algo que nosotros vamos a tener, por supuesto, que ir hablando en las consultas de transición de enfermedad inflamatoria intestinal. Este es el estudio Butterfly que había sido presentado en el Congreso Europeo de Gastroenterología el año pasado en Copenhague y donde se hablaba del impacto de que los pacientes pediátricos tuvieran un proceso de transición ordenada donde hubiera comunicación del gastroenterólogo pediátrico con el gastroenterólogo de adultos y donde se fuera dando un proceso paulatino donde se fuera dando la liberación. Y aquí se vio que en este proceso de los niños que pasan de la consulta pediátrica a lo de adultos, hay algunos factores que entraban más en riesgo. Lo primero, que estuvieran activos en el momento de la transición. Lo segundo, que tuvieran índices de masas corporales bajos, o sea, que el niño tuviera problemas nutricionales o de crecimiento. Entonces, esto es algo que por supuesto hay que ir enfocando. Y lo tercero, que estuvieran esteroides, ¿verdad? Que muchas veces se perpetúa o se maneja más la parte esteroidal, que es, como les digo, que es una meta que hay que seguir manejando igual a cualquier edad. Definitivamente este estudio que presentaron en Europa demostró que el tener establecido un proceso de transición, un programa de comunicación niño-adulto, se traduce en menos crisis después de la enfermedad, en una menor necesidad de hospitalización, en una menor necesidad de esteroides y en que el paciente alcance más su remisión. Entonces, para concluir, definitivamente estoy, igual que están nuestros colegas, tengo también un gastroenterólogo pediatra de Costa Rica conectado también en esta charla.
Entonces, terminar de consolidar que el proceso de transición es algo que tiene que establecerse, que debe darse, ¿verdad? Que tiene impacto en el niño y que tiene impacto en su familia, ¿verdad? Que el proceso de transición facilita si eventualmente se va a dar utilización de nuevas terapias como, como las que se estaban exponiendo antes, que es un proceso lento, difícil, pero que hay que empezarlo y que hay que empezarlo temprano para que de esta forma llevemos al paciente adelante en la siguiente etapa emocionante de su vida, donde le tocó este reto tan duro de tener una enfermedad crónica, pero que nosotros queremos llegar a controlar, llegar al paciente a la remisión y que tenga una calidad de vida plena. Desde Costa Rica, muchísimas gracias hoy por la atención y por permitirnos compartir un rato con ustedes. Doctor, muchas gracias a usted por toda esta información. Hemos tenido muy pocas charlas, bueno, pediátricas, pero además charlas de transición de niño a adulto. Realmente la doctora Diana Mora nos dio una, creo que el año pasado, pero muy esclarecedora la intervención y pues muy agradecidos de que haya aceptado acompañarnos en este webinar. Con respecto, hay muchas preguntas que ustedes hicieron que se respondieron durante la conferencia, que los doctores iban respondiendo. Sin embargo, hay unas preguntas que tienen que ver con tratamiento que, que los pacientes aún todavía no logran entender y es, primero, si es viable dejar la medicación cuando se entra en remisión. Y segundo, preguntan mucho sobre los efectos secundarios de los biológicos. Como hablamos, el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica y no tenemos todavía ningún tratamiento que la elimine por completo. Ahora, eso no quiere decir, especialmente en un niño que tiene una expectativa de vida 80, 90 años por delante, de que ese niño tenga que permanecer en ese mismo tratamiento durante toda la vida. Yo pienso que la decisión de interrumpir el tratamiento tiene que ser individualizada y para poder tan solo considerar desescalar el tratamiento o disminuir la intensidad del tratamiento, se requiere que el paciente esté en remisión completa. O sea, ese es el punto donde uno empieza a considerar si puede cambiar el tratamiento o si puede disminuir el tratamiento como en un plan de tratar de eliminar el tratamiento. Pero el paciente tiene que estar en remisión completa porque cuando no están en remisión completa y uno les hace cambios del tratamiento, pueden tener una exacerbación y pierden la respuesta a ese tratamiento que estaba funcionando bien. Remisión completa quiere decir sin síntomas, con exámenes de laboratorio normales, con exámenes de materia fecal normales, con endoscopia normal y biopsias normales. O sea, se requiere que esté todo eso resuelto para considerarlo. Y la otra pregunta sobre los efectos secundarios de los biológicos. Los efectos en general, los biológicos suprimen el sistema inmune, ese es el efecto secundario más conocido. Algunos de los biológicos de los que yo hablé suprimen el sistema inmune un poco menos que los que van contra el factor de necrosis tumoral. Son menos inmunosupresores, se asocian con menos inmunogenicidad, o sea, la formación de anticuerpos contra los mismos biológicos. Pero lo más importante para tener en cuenta es que los riesgos de un efecto secundario son menores que tener una enfermedad que no está tratada, porque una enfermedad inflamatoria intestinal que no está tratada y que no está controlada es el peor resultado que uno puede tener. Y es por eso que a pesar de que estos medicamentos puedan tener ciertos efectos secundarios, el tiempo que los llevamos utilizando y la experiencia que tenemos nos permite monitorizar a los pacientes para estos efectos secundarios, para que sean seguros para los pacientes y el riesgo de no tratarlos, que es la alternativa, que es no usar el medicamento, es mucho mayor porque puede llevar a problemas que necesiten cirugía, etcétera. Estamos completamente de acuerdo, pero solamente quiero comentar experiencias que vive uno con sus pacientes, con la doctora Mora, y que se dan por circunstancias, por ejemplo, la pandemia.
No se ha escrito absolutamente nada porque todos los estudios de enfermedad inflamatoria son a corto plazo, yo diría, no más de 2 años. eh, y son muchos estudios. Entonces, más allá de 2 años, que es lo que estamos necesitando para saber qué va a pasar con esos pacientes a los que se les retira el tratamiento, por el momento sabemos que más o menos el 50% de los pacientes a los que se les ha retirado un inmunomodulador o un biológico recaen al término de los 2 años, un 50%, pero no sabemos qué pasa con el otro 50%, porque no lo siguen más allá de ese tiempo. Les contaba que viendo nuestros pacientes, nos vemos abocados por las circunstancias de decir, bueno, esta niña, tenemos una niña de provincia, que tiene en este momento ya 14 o 15 años. La empezamos a ver de 11 años y por la pandemia, antes de la pandemia o cuando empezó la pandemia, estaba en remisión profunda y sostenida, hasta histológicamente estaba controlada, se normalizó. Y con la pandemia dejó de recibir el biológico. Cuando nos enteramos y la vimos, llevaba como 6 meses sin tratamiento. Pues nos asustamos muchísimo y reiniciamos con un inmunomodulador. No le volvimos a poner biológico. Y posteriormente pasaron 2 años más y decidimos suspendérselo con el susto, ¿no? ¿Qué va a pasar? En este momento está completando más o menos unos 3 años y medio sin tratamiento, está asintomática y eso lo hicimos sin ninguna orientación, sin ninguna evidencia científica, simplemente por la presión de las circunstancias. Entonces, es bien complejo. Gracias, doctores. Tengo una pregunta de una mamá de aquí de Colombia. Dice, más que una pregunta, quiero comentar el caso de mi hija. Tiene 17 años, diagnosticada con colitis ulcerativa, con tratamiento con infliximab y metrotexate, pero hace 2 años está con bajo peso, desnutrición, no logra subir, con calprotectinas por encima de 50 y dolor en el lado izquierdo. No son frecuentes las diarreas, la última colonoscopia sin alteraciones, los niveles de infliximab en sangre son altos. Como padres en este totalmente desorientados, quisiera su opinión. Se está acercando a la transición, doctor González. Sí, ¿Cierto? está en edades ya prácticas de los pacientes que nosotros vemos. Creo que en este caso en particular, digamos, hay que, como les digo, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad muy compleja, como para a veces yo pensar que solo yo como gastroenterólogo la puedo abordar. Aquí yo tengo que echar mano de todos los grupos de apoyo, de las otras especialidades que me pueden apoyar. Si endoscópicamente el paciente está en remisión, los niveles de infliximab en sangre están adecuados, las calprotectinas están por debajo de 100, pareciera que por lo menos desde el punto de vista de la meta inflamatoria, ese componente podría estar controlado. Aquí yo lo que recomiendo es que haya aporte e involucramiento de todo lo que son los grupos de soporte nutricional, que se indaguen también otras causas de pérdida de peso que pueda estar en relación con esto de no ganancia. La enfermedad inflamatoria intestinal se puede asociar a otra cantidad de enfermedades autoinmunes, se puede asociar a endocrinopatías que también pueden tener repercusión en eso. En algunas ocasiones, pues, asegurarse de que no haya compromiso de otras zonas en intestino delgado más proximal y que al final no fuera una colitis ulcerativa, sino que fuera una transitoria donde se comprometieran otras zonas absortivas más profundas, como para tratar de tener un panorama más amplio, aparte de lo que tenemos propiamente con el colon. Creo que aquí la doctora también quería hacer un comentario. Sí, exactamente eso, estar seguro de que no tenga enfermedad del intestino delgado.
y que no tenga mala absorción y esa sea la razón por la que no esté ganando peso. O sea, que no tenga enfermedad colitis ulcerativa, sino que tenga enfermedad de Crohn. Exactamente, como comentaba antes la doctora Quintero, aquí se puede hacer utilización de estrategias de vigilancia de intestino delgado, como puede ser el uso de una cápsula endoscópica, una enterorresonancia, cosas de esas, si se quisiera valorar que hubieran zonas más profundas que sí tienen más impacto en la absorción de nutrientes, y también objetivizar, ojalá, este bajo peso en función de si efectivamente hay nutrientes disminuidos, si tenemos bajos niveles de vitamina B12, de ácido fólico, de algo que nos esté traduciendo algún problema de absorción intestinal. Muchas gracias, doctor. Sigo con otra pregunta. Mi sobrina tiene 11 años, fue diagnosticada con pancolitis aguda. En este momento se encuentra en tratamiento con mesalazina granulada. Hemos notado que en la materia fecal arroja los gránulos. ¿Esto es normal? Sí, nosotros pues vemos con frecuencia eso, pero más en la presentación en tabletas. Vemos que no solamente expulsan los granulitos, sino que expulsan, la tableta se abre en el intestino y distribuye los granulitos y pues las personas se dan cuenta que, que expulsan la cápsula y entonces pues siempre está como el comentario de pues boté el medicamento. Como estrategia, cuando tuvimos la oportunidad en Colombia de tener mesalazina en gránulos, pues preferimos en pediatría utilizar los gránulos y esa apreciación ya, pues hace mucho tiempo, desde que ya no usamos tableta, pues ya dejamos de escucharlo. No sé qué dice la doctora Maristela. Sí, nosotros también vemos los gránulos con frecuencia, pero nunca consideramos que sea un problema, no hacemos ninguna intervención, es decir, o sea, se ven las bolitas cuando les hacemos la endoscopia, se ven también en el colon y nunca, no cambiamos el tratamiento en base a eso, mientras el paciente esté respondiendo clínicamente, no hay problema. Les cuento una experiencia que tuvimos en Costa Rica con un cambio de presentación precisamente de las tabletas. Creo que con los gránulos no habría problema porque están alcanzando adecuadamente colon. Sí tuvimos un problema con un cambio que tuvimos hace unos años con la presentación de la mesalazina de la compañía y muchos, pero muchos pacientes llegaron a la farmacia así con las bolsas de las tabletas a como las estaban ingiriendo, las estaban expulsando, que al final se hizo todo un análisis por el Comité de Farmacoterapia, y esto gestó que se diera otra vez un cambio en la compañía en la que se estaba utilizando, digamos, el que la expulse la tableta completa, yo creo que definitivamente sí marca que no estamos accediendo, que sí es algo que hay que tomar en cuenta. Ya los gránulos propiamente coincido con todas las colegas. Muchas gracias. Bueno, por acá tenemos otra. Este es el caso de un niño que no ha sido diagnosticado, pero la mamá sí tiene colitis ulcerativa y nos pregunta, Mm. mi hijo tiene estreñimiento crónico desde recién nacido, ya tiene 9 años con tratamiento de bisacodilo. ¿Puede llegar a desarrollar la colitis ulcerativa o el colon irritable? El hecho de estar un paciente estreñido es una condición relativamente frecuente y si ese estreñimiento se mantiene, en general es por un manejo inadecuado de la alimentación. Escasa fibra, escasas frutas, escasas verduras, alimentos ultraprocesados en cantidad, poca agua. De manera que para ser concretos en la pregunta de esta mamá, no tiene ninguna relación el estreñimiento, la presentación del estreñimiento con la enfermedad inflamatoria. Respecto a que si ella tiene una enfermedad inflamatoria, una colitis ulcerativa, y su niño tenga la posibilidad también de presentarla, es remota. A no ser que fuera, como ya lo mencionamos, una enfermedad inflamatoria de comienzo muy temprano, que está ligado a la herencia directamente. Eh, a otras edades, por encima de los 6 años, 10 años, estos pacientes, como todos tenemos una susceptibilidad genética. Posiblemente tenemos los genes, pero esos genes, mientras ambientalmente
no se activen, posiblemente nunca vamos a tener o cáncer o enfermedades crónicas como artritis o enfermedad inflamatoria, de manera que no hay una relación directa entre el cáncer de la mama y la posibilidad de una colitis ulcerativa en el niño. Y el estreñimiento hay que manejarlo con alimentación, cambiar, porque el bisacodilo es o los medicamentos, los laxantes, son tratamientos transitorios que nos ayudan, pero básicamente es cambiando la alimentación que se mejora el estreñimiento. A no ser que tenga un estreñimiento que se presenta en raros casos de trastornos de la motilidad del intestino, y eso ya son palabras mayores, pero repito, son muy, muy, muy raros. Hay otra pregunta. ¿Hay algo aparte de los corticoides para tratar el eritema nodoso? Bueno, nosotros usamos los biológicos cuando tienen eritema nodoso. Usamos anti-TNFs. Yo quiero decir una cosa y es que siempre hay que recordar que si un paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal y tiene eritema nodoso, eso es un signo de actividad. Eso es una manifestación extraintestinal de lo que está pasando. Entonces, pues toca tratar la actividad de la enfermedad. Entonces, pues ya dependiendo, pues, el tratamiento de base que tenga, es como si aparece esto, además de tratar el eritema nodoso, tenemos que hacer un alto en el camino y mirar qué es lo que está pasando. Es como el cuerpo está todavía diciendo, hey, miren lo que está pasando. El sistema inmune de pronto ya no está atacando el intestino, pero mire lo que le pasó a mi piel. ¿M? Entonces es como verlo en un todo y pues biológico, contestaría yo. No, mi comentario es exactamente la misma línea. El eritema nodoso lo que está traduciendo es actividad de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, los esteroides se pueden utilizar como terapia para inducir remisión, pero efectivamente aquí no es una manifestación que va a ir independiente de lo que está pasando en el intestino. Tenemos que controlar la actividad intestinal, sea en función de los esteroides, si eso funcionara, pero si no, objetivizar, reencauzar nuestro objetivo y precisamente si fuera un biológico también va dirigido a eso. Pero el eritema lo que traduce es que la enfermedad está activa. Ahí como resaltar algo que dijo la doctora María Estela, y es que cada vez más estamos utilizando menos el corticoide. El corticoide es como para, por decirlo así, apagar el incendio, pero entre más rápido lo desmontemos y entre más rápido lo quitemos, es mejor. De acuerdo. Y ya para finalizar, aquí nos preguntan o nos dicen, increíble, doctor, la enfermedad en mi hija siempre ha sido severa y fue grave hasta los 7 años, muy severa desde ahí hasta ahora. Actualmente está sin colon, se tranquilizó todo, pero tengo miedo que la enfermedad tome otro rumbo. ¿Y cómo se presentaría en este caso? Ella tuvo un pouch, pero se tuvo que revertir un año después y ahora está ostomizada porque presentó fístulas, pero fue diagnosticada como CUSI. ¿Será ella ahora Crohn por haber hecho fístula o no? Ella se ostomizó y todo se calmó, pero ahora no sé si sigue siendo CUSI o ahora cambia a Crohn. Bueno, la primera pregunta que uno se hace es si eh, empezando antes de los 7 años, es decir, si para los 7 años ya tenía todas estas complicaciones, pues uno asume que la enfermedad fue de comienzo muy temprano, posiblemente 2 años, 3 años, no sabemos. Y la primera pregunta que uno se hace es si esta paciente tuvo un estudio genético. Si no lo ha tenido, es mandatorio hacerlo porque eso nos va a orientar a qué va a pasar en un futuro a mediano plazo. Y la otra duda de la madre es si tuvo fístulas, efectivamente se trata de una enfermedad de Crohn. Lo que sucede es, hay estudios, doctora María Estela, hay pocos, efectivamente, en adultos, que hablan de un paso de colitis ulcerativa a Crohn en el curso evolutivo de la enfermedad. Pero lo que uno piensa generalmente es que
la enfermedad inflamatoria inicialmente no se diagnosticó de forma acertada y se diagnosticó como colitis ulcerativa y de pronto faltaron algunos elementos clínicos o endoscópicos o de experticia del médico tratante y realmente se trataba de un Crohn que, porque nos pasó varias veces en los pacientes que tenemos en la misericordia, nos pasó varias veces que teníamos un paciente diagnosticado como colitis y la histología y años después o meses después resultaban fístulas o enfermedad perianal que nos indicaba que era un Crohn y que seguramente estuvo no diagnosticado en forma acertada. Bueno, yo creo que siempre mirando por el espejo retrovisor, todo es 2020, ¿no? O sea, es muy fácil cuando uno ya mira para atrás decir, bueno, pero aquí nos equivocamos, pero uno, como yo dije al final de mi conferencia, empezamos donde estamos, usamos lo que tenemos y hacemos lo que podemos. O sea, y yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo, ese diagnóstico inicial de colitis ulcerativa que después el paciente tiene manifestaciones que hacen que cambie el diagnóstico de enfermedad de Crohn's. Ahora, la mamá pregunta que qué riesgo tiene de que vuelva la enfermedad, pues si no tiene ningún tratamiento y tiene fístulas, la enfermedad ya volvió. Sí, el estudio, insisto, el estudio genético es fundamental porque es de comienzo muy temprano. Sí, y bueno, yo pienso que una niña que ha tenido tantas complicaciones debe estar con un tratamiento lo mejor que se pueda, o sea, con un biológico, definitivamente. Y si tiene enfermedad perianal, los biológicos que ayudan más con esa enfermedad perianal son los que atacan esa proteína que se llama factor de necrosis tumoral. Ok, muchísimas gracias a todos por habernos regalado este tiempo y todos sus conocimientos. Yo creo que sobre todo para Costa Rica, este webinar es muy importante y yo creo que resuelven las dudas de muchas mamás y papás que están pasando por la incertidumbre de la enfermedad. Al doctor González, muchísimas gracias. A Tatiana, siempre pueden contar con nosotros con lo que necesiten de nuestra fundación y pues somos felices de poder ayudarlos. Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.